Hace escasos días parecía que se daba un fuerte impulso a la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Sin embargo, la semántica nos despistó y aunque se va a trabajar por acelerar una mejor conexión entre ambas ciudades, el AVE, o mejor dicho una línea de alta velocidad, parece descartarse. El Ministerio de Transportes ha dado detalles de cómo sería ese cambio y en qué afectaría, y te lo cuento en este vídeo. Óscar Puente descarta el AVE Huelva-Sevilla por ser, en palabras textuales, una inversión bestial para ahorrar apenas 10 minutos y no compensa. Un duro revés el que ha recibido este proyecto que lleva muchísimos años sobre la mesa sin acabar de avanzar y que ahora parece haber sufrido el último escollo para salir adelante, apostándose desde el Ministerio de Transportes por una red ex novo, es decir, de nueva planta de ancho internacional y no por la alta velocidad, siendo un proyecto que mejoraría notablemente lo actual, aunque quedaría lejos de lo prometido desde tiempos inmemoriales. Este cambio por esa nueva línea sería algo parecido a lo que podemos encontrar en Extremadura o en Cantabria, aún en desarrollo, una plataforma pensada para circulaciones rápidas y que se da a entender tendría tramos de nueva construcción y otros de adecuación de lo actual, mejorando los servicios, comodidades, seguridad y tiempos de viaje de forma notable. Una solución más rápida y económica y que al menos sacará del atolladero constante este actual proyecto, teniendo en cuenta además que el recorrido, al ser de unos 100 kilómetros, no daría para alcanzar velocidades top en ningún caso, quedando eso sí muchas preguntas en el aire, como la posibilidad de construir alguna parada intermedia como en La Palma del Condado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Según el ministro, la alta velocidad supondría, para empezar, muchísimo tiempo y una inversión bestial, por lo que argumentó que con la tercera parte de esa inversión se solucionaría en mucho menos tiempo y la diferencia entre una y otra serían 10 minutos de recorrido, recordando que el viaje actual entre ambas ciudades se hace en hora y media aproximada, con varias paradas intermedias, en un trazado serpenteante en buena parte, por lo que es muy probable que de construirse dicha nueva plataforma se adecúe más al trazado de la autovía, mucho más recto. El descarte de la alta velocidad fue defendida por Óscar Puente, asegurando además que los onubenses entenderán que es la mejor opción y que preferirán tener un tren rápido antes que un AVE que no llega nunca, recordando que la alternativa presentada la semana pasada y que la mayoría de medios de comunicación entendieron como un impulso al proyecto que lleva en ejecución muchos años, es en realidad reducir a menos de una hora la conexión entre Huelva y Sevilla a través de trenes lanzadera que enlacen en Santa Justa con los trenes que vayan a otras partes del país, tanto a alta velocidad como media distancia. Anuncio hecho, recordemos, por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Sevilla en el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de la red de metro de Sevilla, y que también contamos en el canal en el correspondiente vídeo. Recordemos que el ahora descartado proyecto de tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla estaba cifrado en 1.500 millones de euros, que ahora serían más, y que en su día se fijó para el 2020. 4 años después, apenas se ha avanzado en los trámites previos, como el de impacto ambiental, y todo apunta que de seguir adelante iría para la década de los 40 o 50, teniendo en cuenta dónde se ubica entre los proyectos prioritarios europeos, por lo que este anuncio parece más un baño de realidad que otra cosa, por lo que la sensatez dice que el anuncio de Puente, siendo negativo, puede suponer una mejora muy notable y mucho más anticipada de lo que ahora tiene Huelva, donde uno de los principales problemas es el escaso número de trenes diarios, que en el caso de Sevilla está unida por solo 3 trenes al día por sentido, algo que con esta nueva plataforma por construir se resolvería, recortando tiempos de viaje hasta rondar la hora aproximada y pudiendo aumentar dichas frecuencias diarias. Quedan, eso sí, todavía muchas dudas en el aire de lo que se pretende hacer, más allá de grandes titulares o frases concretas, algo que parece se dará a conocer en las próximas semanas.
Tenemos que recordar que este frenazo se une a la falta de avances en otros corredores que podrían ser claves para el futuro de Huelva, como la reapertura de la línea hasta Faro o la mejora de la línea hasta Zafra, que podría formar parte de la futura Ruta de la Plata, que también, en su parte central y pendiente de reconstruirse, no deja más que retrasarse y enfriarse cualquier avance a pesar de estar en estudio de viabilidad. Casos donde en el primero ya se había producido un frente común entre las autoridades de Sevilla, Huelva y Faro para no solo comunicarse por tren, sino hacerlo por alta velocidad, y a los trabajos de diversos colectivos en el segundo, que anuncian nuevos actos y manifestaciones para impulsar un calendario más factible y lejos del 2050 que ahora aparece, para impulsar una línea que uniría todo el oeste del país desde Gijón hasta Huelva y Cádiz, siendo dos casos donde el ministro Puente ha manifestado, por así decirlo, poco entusiasmo en respaldarlos. Prosiguen pues los jarros de agua fría y bofetones de realidad que el Ministerio de Transportes está repartiendo en las últimas semanas, siendo Andalucía la comunidad donde quizá más informaciones negativas están saliendo, una mala racha, por así decirlo, que parece anticipar claramente la llegada de unos tiempos de austeridad en obras públicas y en donde todo aquello que no esté en marcha o muy avanzado se va a quedar en el cajón del olvido o replantear de forma mucho más conservadora. Una nueva era de proyectos más reales y factibles, además de económicos, pero que en el caso de Huelva llueve sobre mojado, por lo que todo hace indicar que este controvertido anuncio dará mucho que hablar entre los onubenses próximamente. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.